Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En este vídeo les voy a explicar un aspecto del uso avanzado de funciones generadoras de números aleatorios. Concretamente les voy a explicar en qué situaciones se debe usar un número aleatorio o más de uno, por ejemplo para generar clases de 3 o más grupos, y cuándo puede resultar preferible generar los números aleatorios dentro de la propia fórmula o en celdas externas. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que queremos asignar aleatoriamente un número amplio de registros a una determinada clase, que puede ser C o B, de modo que en la clase C queden aproximadamente un 60% de los elementos y en la clase B el otro 40%. Vamos a hacerlo en Excel, verán que es muy fácil. Voy a hacer la asignación de la clase aleatoria usando una función SI, cuyo argumento principal, la prueba lógica, consiste en evaluar si un número aleatorio generado dentro de la propia fórmula está por debajo de 0,6, o sea, de un 60% si lo consideramos en forma porcentual. En caso afirmativo, corresponderá a la clase C. Si no está por debajo de 0,6, entonces se asignará a la categoría B. Esta fórmula no tiene dificultad. No obstante, si quieren familiarizarse con la función aleatorio que estamos usando aquí, pueden consultar el tutorial que le hemos dedicado en este canal y del que les dejo el enlace en la descripción de este vídeo. También encontrarán allí el enlace a otro vídeo sobre la función SI, que les será de gran utilidad para familiarizarse con la estructura de las funciones lógicas, especialmente cuando anidemos unas en otras, como luego haremos. Valido la fórmula, la sombreo en amarillo, la centro y la vamos a copiar a un número grande de casos, por ejemplo a 50.000. Estoy usando el truco de copiado que ya les expliqué en un tutorial anterior. También pueden encontrar el enlace a ese vídeo en la descripción de este. Vamos a comprobar cuántos elementos han quedado asignados a cada categoría. Ya sé que no hay ningún elemento en la categoría A, pero lo habrá más tarde. Vamos a calcular los porcentajes usando esta fórmula. Un simple cociente de los valores asignados a cada categoría entre el número total de asignaciones. Como vemos, en la categoría C hay un 60% de los valores, unas décimas arriba o abajo, y en la categoría B el otro 40% aproximadamente. Si lo recalculo pulsando F9, los porcentajes se mantienen muy próximos a los deseados, así que damos por bueno el cálculo. Hasta aquí no había dificultad, pero vamos con un caso un poco más complejo. Imaginemos que ahora queremos hacer la asignación no a 2, sino a 3 categorías, de modo que en la categoría C queden el 60% de los elementos, como antes, pero que ahora queden en la categoría B el 25% y en la categoría A el 15% restante. Ahora no va a ser posible apoyarse únicamente en una función condicional, sino que tendremos que anidar dos, con dos umbrales, para comparar con el número aleatorio de cara a la asignación. Vamos a hacerlo en Excel. Podría ocurrírsenos formular de este modo. Una condicional, igual que antes, en la que evaluamos si un primer número aleatorio está por debajo de 0,6 para asignar la clase C. Y si está por encima, entonces recurrimos a una nueva condicional que evalúe si un nuevo número aleatorio está por debajo de 0,85, la suma de 0,6 y 0,25, para asignarlo en ese caso a la categoría B, o por encima, para asignarlo a la clase A. Pero esta fórmula no será correcta, ya lo verán.
Aplico el formato habitual y copio la fórmula a los 50.000 casos. Voy a copiar también la fórmula de los recuentos. Y así descubrimos que no se han asignado a la categoría A el 15% de los elementos como pretendíamos, sino solo un 6%. Y que a la categoría B no han ido el 25%, sino un 34%. Parece que lo único correcto es la asignación a la categoría C, que sí está próxima al 60%. Pero con las categorías A y B se produce un error. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esta expresión? Vamos a ver cómo está construida esta fórmula y cómo funciona su algoritmo de cálculo. En el primer condicional, evaluamos si el primer número aleatorio, que indico con la letra ñ, está por debajo de 0,6. Lógicamente, esto ocurrirá con un 60% de los valores, que son justamente los que queremos llevar al grupo llamado C. En caso contrario, es decir, para el 40% restante, haremos una nueva comparación, usando un nuevo número aleatorio, distinto del anterior. Y aquí es donde está nuestro error. Al comparar ese nuevo número aleatorio con un umbral fijado en 0,85, lo que provocamos es que un 85% de los elementos vayan al grupo B. Pero ojo, un 85% del 40% que llegó a esta nueva comprobación. El 60%, recuérdenlo, ya estaba en el grupo C. Así que con esta segunda función condicional estamos repartiendo el resto que no fue a ese grupo. Y lo que estamos haciendo es llevar un 85% del resto al grupo B y un 15% del resto al grupo A. Esos porcentajes equivalen a un 34% y a un 6% del cómputo global, no a un 25% y un 15% como queríamos. Pueden comprobar que tampoco arreglamos nada si sustituimos en la fórmula el 0,85 en el que fijamos el umbral de la segunda condicional por un 0,25, que es el porcentaje que realmente queremos aplicar al grupo B. Observen que ahora han acabado en el grupo A un 30% de los elementos y no un 15% como queríamos. Y que en el grupo B han acabado un 10% y no el 25% deseado. ¿Por qué tampoco funcionan estos valores? Ahora, con esta fórmula, en la que solo he modificado el parámetro de la comprobación del segundo criterio condicional, hemos llevado al grupo B el 25% del 40% que quedó sin asignar al grupo C por el primer condicional. Y el 25% del 40% es el 10%, la cuarta parte. Al grupo A se fue el 30% restante, que es el 75% de los valores que no acabaron en el grupo C con el primer discriminante. O sea, tampoco sirve. Entonces, ¿qué solución podemos ingeniar para hacer el reparto tal y como pretendemos? Pues les voy a sugerir dos soluciones. Una, aprovechando la actual estructura de la hoja de cálculo y la actual estructura de la fórmula. Y otra, con una leve modificación estructural. Empezamos por la primera opción. Mantendremos la estructura de la fórmula y no tendremos que recurrir a ningún cálculo en celdas o columnas aparte. De hecho, vamos a mantener incluso el recurso a la generación de dos números aleatorios diferentes. Pero vamos a tener que modificar el umbral del segundo condicional para tener en cuenta que el reparto se debe hacer sobre el importe restante del primer reparto. Ese resto del primer reparto era un 40%, así que tendremos que considerar ese 40% como si fuese el 100% que se debe repartir en este segundo reparto. Y si al grupo B queremos que vaya un 25% del 100% original, eso equivaldrá a un 62,5% de la fracción de los elementos que no acabaron en el grupo C. ¿Lo comprobamos? Modifico el umbral del segundo condicional. Pongo el valor que hemos calculado, 0,625. Valido y copio. Y comprobamos que ahora sí, los elementos quedan repartidos del modo que queríamos. Un 60% al grupo C, un 25% al B y un 15% al A. Si recalculamos, pulsando F9, los porcentajes son similares, así que concluimos que nuestras fórmulas, parametrizadas con estos valores de comparación, ahora sí son consistentes.
Pero a lo mejor no les apetece hacer este cálculo de equivalencias de porcentajes sobre el cómputo global y sobre el resultante del primer reparto. Pues les voy a ofrecer otra solución, basada en un enfoque distinto. La fórmula mantendrá su estructura lógica, pero ahora no recurriremos a dos números aleatorios, sino solo a uno. Y aquí radica la causa de la diferencia estructural que antes les insinué. Si no queremos basar el reparto en dos números aleatorios, nuestra fórmula no podrá incluir dos veces la función aleatorio, porque cada una de esas funciones generará un número aleatorio distinto. Si solo queremos uno, aunque lo vayamos a usar inevitablemente en dos comparaciones, la única posibilidad es que ese número aleatorio se genere una sola vez, en una celda aparte, y que nuestra fórmula lo tome como referencia cuantas veces sea necesario. Véanlo. En esta columna, que tendrá carácter auxiliar, pero de la que no podremos prescindir, vamos a generar un número aleatorio. Uno para cada uno de los 50.000 elementos de la lista. Y en la fórmula de asignación, solo tendremos que sustituir las dos funciones aleatorio, que generaban dos números distintos, por dos referencias a este aleatorio único. Así se tomará el mismo valor en ambos casos. Y ahora ya no tendremos que recurrir a valores distintos a los de los porcentajes que deseamos asignar a cada grupo, así que en la segunda condicional podemos fijar el umbral en 0,85, resultante de sumar el 60% del grupo C y el 25% del B. Vamos a ver qué porcentaje de los elementos quedó imputado a cada clase. Justo lo que queríamos. Ya tienen dos formas de hacer clasificaciones aleatorias según distintos porcentajes. Y sobre todo, disponen de dos técnicas. Una apoyándose en la generación de dos o más números aleatorios distintos en la propia fórmula. Y otra apoyándose en un único valor aleatorio, pero que deberá ser calculado una única vez en una celda aparte y referenciado en la fórmula cuantas veces sea necesario. Espero que este tutorial les haya parecido interesante. Si es así, pueden darle un like, un me gusta. También pueden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de la publicación de nuevos contenidos. Pueden seguirnos en redes sociales y compartir el enlace al vídeo para que sus contactos puedan verlo también. Si quieren, pueden dejar un comentario con sus dudas, con sus opiniones o con sus sugerencias. Y si quieren colaborar económicamente con este canal para que podamos seguir ofreciéndoles contenidos como este, pueden hacernos un donativo, enviarnos un agradecimiento o thanks o unirse al canal convirtiéndose así en miembros. Les agradezco que nos sigan y que vean estos tutoriales. Espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias.